El diodo Zener es un diodo que si nosotros le aplicamos una corriente inversa, es decir, si le aplicamos una corriente circulando de cátodo a ánodo, llamada IZ, eso va a generar una caída de tensión BZ. Entonces, entre cátodo y ánodo tenemos una caída de tensión BZ. El fabricante del diodo, para cada modelo, nos dice cuál es la IZ con la cual lo midió para garantizar que caiga la tensión BZ nominal que nos está diciendo. Esa se conoce como IZT. La IZT y la BZ son dos datos que nos da el fabricante en su hoja de datos o datasheet. Entonces nosotros podemos, dándole una corriente IZT, obtener una caída de tensión de BZ. En la práctica, con una corriente IZ bastante menor a IZT, se pueden lograr tensiones aproximadamente iguales a BZ. Esto depende de la potencia del Zener, de la tensión, pero por ejemplo, para diodo Zener de 1 watt de 12, 9, 24 volt, con una IZD, por ejemplo, mayor que o igual a 1 mA, tenemos una caída de tensión aproximadamente BZ. Esto para Zener de 1 watt, para 9 volt, 12 volt, 24 volt, ese tipo de diodos. Igualmente se lo puede medir para ver si con la corriente esta que le estamos poniendo mucho más chica, IZT, tiene una caída similar a la que nosotros queremos. La caída variará unos 100, 200 mV con respecto a la nominal, en este caso. Primero que nada, acá ya tenemos una condición, ¿no? Que la condición es: la corriente del Zener tiene que ser superior a un valor, que nosotros podemos establecer como que sea directamente la IZT, que es la que nos dice el fabricante, o si tenemos menos corriente disponible en nuestro circuito, para no consumir, por ejemplo, tanto en una pila, por ejemplo, podemos darle una corriente menor, pero que siempre tiene que estar superando un valor mínimo que tenemos que establecer. Entonces, primera condición, la IZ tiene que ser mayor a una IZ mínima para poder funcionar, para que el Zener efectivamente tenga su caída de tensión BZ. Bueno, esto lo hice con una fuente de corriente. Ahora vamos a ver qué pasa con una fuente de tensión. Si yo tomo una fuente BF, una resistencia R, y pongo un Zener, esto es BZ, ¿no? Es un Zener de tensión BZ. Supongamos que esto es de 10 volt. Si yo acá coloco una tensión de fuente de 9 volt, esta tensión es menor que la tensión del Zener. Por lo tanto, todavía no se produce el efecto Zener, que es el efecto que permite que circule la corriente. Si la tensión que le aplicamos es menor que su tensión, entonces no va a haber corriente y la corriente va a ser aproximadamente cero. Si la corriente es aproximadamente cero, entonces no va a haber caída en la resistencia R, y de este lado vamos a tener los 9 volt de la fuente, y el Zener no va a estar cumpliendo ninguna función. En cambio, si nosotros ponemos una tensión más grande, por ejemplo de 20 volt, en este caso la tensión de la fuente sí supera la tensión del Zener. Entonces el Zener va a empezar a pedir corriente para poder fijar su tensión entre los terminales. Entonces, acá vamos a decir que hay 10 volt, y la corriente ahora, la IZ, vamos a poder calcular cuánto vale. Acá el componente que está limitando la corriente es la resistencia. Entonces lo que hacemos es ver qué caída de tensión hay en la resistencia, que va a ser tensión de la fuente menos tensión del Zener, y dividirlo por el valor de la resistencia. Entonces de esa forma conocemos la corriente que está circulando por la malla, que es la corriente que está circulando por el Zener. Entonces de esa forma ya tenemos el valor de IZ. Para hacer este cálculo yo asumí que esta tensión era exactamente BZ. Entonces esto es correcto siempre y cuando IZ es mayor que IZ mínimo.
que esta es la que dijimos que puede ser 1 mA, por ejemplo, depende del diodo. Entonces, ahí ya tenemos una condición, ¿no? Podemos calcular de esta forma la corriente del Zener, siempre y cuando el valor que nos dé sea mayor que la mínima. Si no, ya eso no es correcto, porque implicaría que la caída de tensión en el Zener ya no es de 10 volts, va a empezar a ser un poco más pequeña. Entonces, ¿para qué nos puede servir esto? Supongamos que acá tenemos una alterna sumada a la continua. Por ejemplo, puede ser ripple de la fuente. Entonces, si ahí tenemos ripple de la fuente, supónganse que el resultado de esta suma de dos fuentes es una cosa así. Tenemos una continua de 20 volts y montada en la continua tenemos una alterna de 1 volt pico. Entonces tenemos 21 volts y 19 volts. Tenemos una alterna que va variando entre 21 volts y 19 volts. Pero los tres valores de tensión, o sea, todo el rango de tensiones por el que se mueve, siempre va a ser mayor a BZ. Entonces lo que va a suceder es que BF va a ser una alterna, la corriente también va a ser una alterna, porque en los momentos que esto suba la corriente va a ser más grande, pero la tensión del Zener, como siempre se cumple esta condición, va a ser constante. Entonces vamos a tener BZ y el Zener va a estar permanentemente variando la corriente para mantener los 10 volts de continua. Entonces nos va a estar eliminando el ripple de la fuente. Es un regulador de tensión. El Zener, por su funcionamiento, genera ruido blanco, entonces siempre se le pone en paralelo un capacitor para filtrar el ruido. Y de esa forma ya tenemos una fuente que se puede utilizar. Si queremos ver cuál es la resistencia que ve el capacitor como para calcularlo, que nos va a permitir calcular la frecuencia de corte, va a ser la resistencia R en paralelo a la resistencia equivalente del Zener, que la podemos calcular simplemente como BZ sobre IZ. O sea, es la resistencia que está fijando el Zener para este circuito. Entonces, si tenemos la resistencia equivalente del Zener y la resistencia de esta que está acá, podemos calcular la resistencia que ve el capacitor y de esa forma calcular el capacitor. Ahora, supongamos que a este circuito nosotros le queremos poner una carga, le queremos pedir corriente. Entonces, si le queremos pedir corriente, lo que tenemos que hacer es colocar en este punto, en los 10 volts, una carga. Puede ser una RL o puede ser una corriente de consumo, que si le pongo IC se va a confundir con corriente de colector, entonces le voy a poner IP de corriente pedida. No pongo exactamente el RL porque hay casos donde nosotros tenemos el valor de RL y hay casos donde nosotros tenemos el dato de IP. Entonces lo importante es verlo con IP, porque después, si nosotros tenemos el dato de RL, pasar a IP es muy sencillo, porque la IP, la corriente pedida, es igual a los 10 volts de salida de esta nueva fuente regulada que tenemos sobre RL. Esa va a ser la corriente que circule por RL. Pero en muchos casos, el dato que nosotros tenemos, al ser una fuente, es cuál es la corriente que va a estar consumiendo el dispositivo que nosotros alimentemos acá. Porque es probable que acá no tengamos una RL, sino que tengamos directamente toda una plaqueta con un montón de tapas, a la cual estamos alimentando con nuestra corriente que sale de esta fuente, ¿no? Entonces es más conveniente calcularlo con una corriente. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a analizar nuevamente las mallas. Esta ya no va a ser la corriente IZ. Esta va a ser la corriente de la fuente. La corriente que entrega la fuente. Y la voy a escribir así. Es la corriente que circula por R. La corriente que circula por R es la corriente de la fuente. Y esa corriente se va a abrir en dos. Vamos a tener, circulando por el Zener, la corriente del Zener. Y vamos a tener, circulando para allá, la corriente IP. Entonces, la corriente de la fuente va a ser igual a la corriente del Zener más la corriente IP. ¿Cuál es la corriente de la fuente? Como acá tenemos 10 volts, en el caso de que el Zener tenga la corriente que tiene que tener, que eso después, ahora vamos a ver cómo lo garantizamos, pero si esto se cumple, si la IZ es mayor que la IZ mínima, entonces esto es BF menos BZ sobre R.
que estos son los 10 volt y estos son los 20 volt. Esto es igual a la corriente del Zener más la corriente pedida. Entonces, de esta forma nosotros podemos despejar la corriente del Zener y podemos decir que la corriente del Zener es BF menos BZ sobre R menos la corriente que le estamos pidiendo. Entonces, lo que va a hacer la carga, que está acá, lo que va a hacer la carga es restarle corriente a la corriente que está entregando la fuente. Entonces fíjense una cosa, la corriente que está entregando la fuente es siempre la misma. Si nosotros no le pedimos corriente, el Zener va a tener toda la corriente que está entregando la fuente. Toda la corriente que está entregando la fuente va a estar circulando por el Zener. Si nosotros le ponemos carga, parte de la corriente que está entregando la fuente va a empezar a circular por la carga. Entonces acá ya tenemos la conclusión de que nuestra fuente regulada consume todo el tiempo la máxima potencia, porque todo el tiempo le está pidiendo la misma corriente a la fuente. Por eso, como regulador de tensión, no es muy bueno si queremos grandes potencias, porque vamos a tener una fuente que siempre va a estar consumiendo el máximo de potencia. Eso no sucede con los reguladores de tensión serie. Pero en este tipo de regulador, que es un regulador paralelo, tenemos ese inconveniente, que siempre tenemos la máxima potencia consumida a nuestra fuente BF. Bueno, una vez que tenemos esto, nosotros queremos garantizar que la corriente del Zener sea mayor que la IZ mínima. BF menos BZ sobre R menos corriente pedida. Entonces ahora vamos a hacer un ejemplo práctico y vamos a ver qué pasa si, manteniendo estas tensiones, nuestra corriente que estamos pidiendo es de, por ejemplo, 10 mA. Entonces vamos a poner, lo que nosotros consumimos por acá es 10 mA. Si queremos podemos ver cuál es la RL que le estamos poniendo. Simplemente lo que tendríamos que hacer es 10 volt sobre 10 mA. Esto es igual a la RL. Y esto es 1 kilo. Decir que nosotros le pedimos 10 mA o decir que acá le pusimos una RL de 1 kilo es lo mismo. Pero bueno, tenemos estos 10 mA. Entonces, vamos a ver qué tenemos en esta ecuación. Tenemos la tensión de la fuente es 20 volt menos la tensión del Zener, que son 10 volt, sobre una R, que todavía no definimos, menos los 10 mA que estamos pidiendo. Todo esto tiene que ser mayor o igual a una IZ mínima. Y acá, bueno, es cuando tenemos que tomar una IZ mínima que podemos tomar en la práctica, por ejemplo, 1 mA. Entonces, fíjense que la única variable que tenemos ahora es R, que es la resistencia que está acá. Entonces, bueno, vamos a despejar R para ver cuánto nos da. Y esto lo voy a dejar también con las variables para que se vea cuál es la ecuación a la que llegamos, ¿no? Esto es la tensión de la fuente menos la tensión del Zener sobre la corriente del Zener mínima más la corriente que le estamos pidiendo. Entonces, esto que está acá es la condición que tiene que cumplir esta resistencia R para garantizar la corriente del Zener. Si esta R la hacemos más grande, el Zener va a tener menos corriente. O quizás directamente no tenga corriente y en ese caso ya directamente no va a funcionar para nada. Pero si la corriente que nos da es menor a la mínima, entonces ya no va a estar fijando la tensión que nosotros queremos. Y si esta resistencia la hacemos más chica de lo que nos da este valor, entonces simplemente vamos a estar consumiendo más potencia a la fuente, va a estar circulando más corriente por el Zener. O sea, podemos achicar el valor todo lo que queramos siempre y cuando no superemos la potencia del Zener. Bueno, entonces, acá vamos a ver cuánto vale la R. Hacemos R es igual a 909 ohm. Si le damos exactamente 909 ohm, la corriente del Zener va a ser exactamente de 1 mA. Si le damos un poco menos, la corriente del Zener va a empezar a subir de forma tal de siempre mantener ahí los 10 volt. Y la pregunta es, ¿cuánto podemos achicar la resistencia? Bueno, la podemos achicar siempre y cuando no superemos la potencia del Zener. Supongamos que nosotros le ponemos, este es el valor para 1 mA. Supongamos que nosotros le ponemos R igual a 200 ohm. Si le ponemos R 200 ohm, podemos calcular la corriente del Zener de esta forma. Podemos hacer BF, que es 20 volt, menos
tensión del Zener, que es 10 volts, sobre 200 ohm, menos la corriente pedida, que son los 10 mA, y eso nos va a dar la corriente del Zener. Eso da 40 mA circulando por el Zener. Entonces vamos a ver cuál es la potencia del Zener. La potencia que está disipando el Zener va a ser su tensión Vz multiplicado por la corriente IZ. La potencia del Zener va a ser 10 volt multiplicado por los 40 mA que le estoy poniendo. Si hacemos 10 volt multiplicado por 40 mA, tenemos 0,4 watts. Si es un Zener de 1 watt, no tenemos problema y le podemos poner 200 ohm a la resistencia o le podemos poner 909. En cualquiera de los dos casos va a funcionar para esta corriente pedida. Si le ponemos 200 ohm vamos a tener el inconveniente de que, bueno, estamos consumiendo más. Pero tenemos la ventaja de que si por algún motivo le pedimos más corriente va a seguir funcionando. Entonces siempre lo que tenemos que saber es cuál es la máxima corriente que le vamos a pedir y calcularlo para la máxima corriente que le vamos a pedir. Es importante ver qué pasa también si nosotros le desconectamos la carga. Si nosotros le desconectamos la carga, a este caso de los 200 ohm, este término desaparece. Entonces la corriente del Zener se nos hace de 50 mA, porque los 10 mA que antes circulaban por la carga, ahora circulan por el Zener. Entonces, si circulan 50 mA en el Zener, la potencia del Zener va a ser de 0,5 watts. Fíjense que cuando nosotros sacamos la carga, el Zener tiene más potencia, porque lo que hace es pedir corriente para seguir manteniendo la tensión. Tiene que pedir más corriente, entonces aumenta la potencia. En este caso, tampoco se quema porque sigue siendo menor 1 watt la potencia que está disipando el Zener. Entonces es importante, dos cosas. Que cuando la corriente pedida es la máxima, el Zener tenga suficiente corriente para funcionar. Esa es la primera cosa que hay que garantizar. Que para la máxima corriente pedida, el Zener tenga suficiente corriente. Y la otra cosa a garantizar es que cuando nosotros le sacamos la carga y toda la corriente circula por el Zener, que la potencia del Zener no supere la potencia máxima que soporta. Entonces, si nosotros garantizamos esas dos cosas, ya esto se puede usar como una fuente regulada sin ningún problema. Siempre que tengamos un circuito con un Zener, tenemos que tratar de llevarlo a esto. O sea, convertir el circuito que nosotros tengamos en un equivalente como este, donde tenemos una resistencia entre la alimentación y el Zener y tenemos una corriente que le estamos pidiendo. Ahora vamos a ver la utilización de un transistor para poder pedirle más corriente. Esta es nuestra R, que está acá. Esta es nuestra tensión Zener, nuestro Zener, y la corriente pedida va a estar por acá. Ahora nosotros colocamos acá un transistor y acá le colocamos una carga. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede en este caso es lo siguiente. La corriente que circula por acá, la corriente pedida al Zener, va a ser la corriente de base. Y la corriente que circula por la carga va a ser la corriente de emisor. La tensión que tenemos en este punto, como estamos poniendo una tensión continua en la base, esta tensión va a ser Vz menos 0,7 volt, en realidad 0,6, 0,7, dependiendo de la tensión base emisor que tenga el transistor para la corriente que le estamos pidiendo. Pero va a ser la tensión base emisor. Entonces, si nosotros hacemos que el Zener sea 0,7 volt más grande que la tensión que queremos a la salida, entonces podemos tener la tensión que nosotros queremos. Por ejemplo, si nosotros acá queremos 10 volt, necesitamos un Zener que nos dé 10,7 volt para poder tener los 10 volt en nuestra nueva salida, que es el emisor. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? La ventaja de esto es que como la corriente que pide la carga ahora es la corriente de emisor y esta es la corriente de base, la fuente Zener va a estar viendo una corriente pedida muchísimo más pequeña, por lo tanto los valores de resistencia y de potencia disipada por el Zener van a bajar. Podemos pedir una corriente mucho más grande que antes sin tener problema y sin tener que consumir toda la corriente sin carga, porque cuando nosotros sacamos la carga, la corriente de emisor baja y la corriente del Zener se mantiene. Entonces nos permite tener una fuente, una regulación serie,
donde ya no tenemos siempre la máxima potencia consumida. Nosotros sabemos que la corriente de emisor es igual a la corriente de colector sumada a la corriente de base. La corriente de colector es la corriente de base multiplicada por el HFE. Entonces la corriente de emisor es igual a la corriente de base multiplicada por HFE más 1. Entonces la corriente de base, que es lo que nosotros queremos averiguar, es IE sobre HFE más 1. Entonces, supongamos que nosotros acá tenemos una resistencia de 100 ohm. 100 ohm. Y vamos a tener 10 volt. Entonces, IE lo podemos calcular como la tensión de emisor, que va a ser la tensión de salida, sobre la RL. Y esto lo calculamos en este caso como 10 volts sobre 100 ohm. 10 volts sobre 100 ohm nos da 100 miliamperes. Tenemos 100 miliamperes circulando por el emisor. Ahora, supongamos que nuestro HFE vale 200. Eso lo tenemos que sacar del datasheet del transistor para esa corriente. El datasheet del transistor nos dice HFE en función de la corriente de colector. Entonces nos tenemos que fijar, para esta corriente de emisor, que es prácticamente igual a la de colector, cuál es el HFE que tiene el transistor. Entonces ahí ponemos el HFE del transistor y calculamos la corriente de base. Si nuestra IE es de 100 mA, ahí vamos a tener la corriente de base. Y esto nos da 0,497 mA. Nos da una corriente menor a 1 mA. Entonces, una vez que tenemos esto, podemos hacer un equivalente y decir que este circuito se nos convierte en R, BZ, que son 10,7 volt. Y acá tenemos una corriente que le estamos pidiendo de 0,497 mA. Entonces, ya tenemos el mismo circuito que teníamos antes y podemos analizar lo que pasa con el Zener. Tenemos la tensión de la fuente menos la tensión del Zener sobre R menos la corriente pedida, que es 0,497 mA. Esto es igual a la corriente del Zener. Y esto tiene que ser mayor o igual que la corriente mínima del Zener. Entonces de ahí nosotros podemos averiguar la resistencia. Habíamos dicho que esto era BF menos BZ sobre 0,497 mA más la corriente del Zener mínima. Esto tiene que ser mayor o igual que R. Entonces de acá, supongamos que nuestra fuente es de 20 volt como era antes. Entonces tenemos 20 volt menos 10,7 volt sobre la sumatoria entre 0,497 mA más 1 mA. Supóngase que le ponemos 1 mA, que es como corriente mínima. Y ahí tenemos que esto tiene que ser mayor o igual a R. Entonces ahí calculamos R. Esto nos da 6212 ohm. Tenemos que tener 6212 ohm para poder garantizar la corriente del Zener. Esta es de 6212 ohm. Y la corriente que está circulando por el Zener es de 1 mA. Entonces, nosotros tenemos, con una carga de 100 ohm, nuestra corriente de emisor era igual a 100 mA. Y nuestra corriente de base era igual a 0,497 mA. Vamos a ver también cuánto vale nuestra corriente que está entregando la fuente. La corriente que está entregando la fuente va a ser igual a la corriente que circula por esta rama, que es BF menos BZ sobre R. A esa corriente que circula por esta rama se le suma la corriente que circula por esta rama, que es la corriente colector, que la podemos decir que es prácticamente igual a la corriente emisor.
Entonces ahí podemos poner 100 mA. Si quisiéramos hacerlo exacto, tenemos que restarle la corriente de base. Entonces tenemos que hacer 100 mA menos 0,497. Entonces, ahora tenemos que nuestra corriente entregada por la fuente es igual a este término que está acá, son 20 volt menos 10,7 sobre 6212, y a esto se le suman 100 mA. Corriente de la fuente es igual a 101,4 mA. ¿Está bien? Todo esto es cuando RL es igual a 100 ohm. Ahora vamos a ver qué pasa cuando nuestra RL es igual a 10K. Si nuestra RL es igual a 10K, nuestra corriente de emisor va a ser igual a 10 volt sobre los 10K. Y en este caso tenemos 1 mA circulando por el emisor. Después la corriente de base va a ser igual a la corriente de emisor sobre 1 más HFE. O sea que esto va a ser 1 mA sobre 201. 0,0049 mA. Y después tenemos la corriente de la fuente. La corriente entregada por la fuente va a ser BF menos BZ sobre R, que eso no cambió porque es esta rama, más la corriente que está circulando por el colector, que en este caso es 1 mA menos la corriente de base. Vamos a poner 1 mA. Esto nos da la misma corriente circulando por esta rama. Esto es lo mismo. Esto es 20 menos 10,7 sobre 6212. A esto se le suma 1 mA y F. Y esto nos da 2,497 mA. Entonces acá se ve claramente la ventaja de ponerle el transistor. Si nosotros lo calculamos al Zener teniendo en cuenta que el transistor permite que el Zener entregue una corriente mucho más pequeña, entonces podemos tener una dependencia muy grande del consumo en función de la carga. Si nosotros le ponemos una resistencia de carga de 100 ohm, el consumo de la fuente, lo que le pedimos a la fuente de 20 volt, es de 101 mA. Pero si aumentamos la carga, entonces le vamos a pedir mucha menos corriente. En ese caso usamos el Zener solamente para fijar la tensión en la base, pero el que está entregando la corriente es el transistor, y eso depende de la carga que nosotros le pongamos. Entonces este caso es una regulación serie, porque la caída de tensión se está produciendo en el transistor, la disipación de potencia mayormente se está produciendo en el transistor, y el transistor está fijando de alguna manera una resistencia serie entre la fuente y RL. Entonces es para consumos de corriente más grandes, esta fuente es mejor que la anterior. Un último detalle, recuerden que el Zener genera ruido blanco, entonces acá habría que ponerle un capacitor para filtrar el ruido que pueda poner el Zener en la salida. Entonces, por último, lo que vamos a ver es alimentación phantom. La alimentación phantom es lo siguiente. Nosotros tenemos una consola con una ficha XLR, una ficha Canon, que tiene el terminal 1 está conectado a masa, y los terminales 2 y 3 van conectados cada uno a una resistencia de 6K8, y ese punto va a 48 volt. Estos cables continúan, se desacopla la continua y vamos al amplificador diferencial restador, que va a cancelar el ruido aprovechando la línea balanceada. Luego de eso tenemos un cable acá donde tenemos estas dos líneas, y la que es el pin 1 va conectado, vamos a hacer un puentecito, va conectado a la malla del cable. Este es el cable, este es 1, esto es 2 y esto es 3. Una vez que llegamos acá, tenemos esto conectado en 2,
en 3 y la malla conectada en el 1. 1, este era 2 y este era 3. Y esto que está acá es un micrófono que está alimentado por Phantom. Este es el cable, esta es la consola o el preamplificador y este es el micrófono. El micrófono internamente lo que tiene que hacer es tomar la alimentación Phantom y utilizarla para alimentar a su preamplificador interno. Entonces tenemos un pre que necesita una alimentación, llamémosla VCC. Esa alimentación obviamente también necesita una masa, entonces ya el pin 1, que es la masa, vamos a conectarlo a la masa y este punto también va a ser masa. Entonces vamos a tener una alimentación entre VCC y masa. Después tenemos dos salidas, que las salidas le vamos a poner dos capacitores de desacople. Y esas dos salidas van conectadas al 2 y al 3. Van conectadas a las dos líneas que van por adentro del cable. ¿Qué nos falta? Nos falta tomar la tensión Phantom. Entonces ahí lo que vamos a hacer es colgar dos resistencias a un Zener, a un capacitor, y esta tensión BZ es la que nosotros vamos a tomar para alimentar el circuito. Básicamente ese es el esquema. A estas dos resistencias las llamamos R, que lo que hacen es tomar la tensión que está en estas dos líneas y mandarle corriente a un Zener para que el Zener fije su tensión, que va a ser nuestra tensión del pre. La corriente que circula por acá, la corriente que nos está pidiendo el pre, va a ser la famosa IP de la que ya hablamos. Es la corriente que le estamos pidiendo a la fuente que estamos armando con un Zener. ¿Cuál es la resistencia que ve el Zener? Porque esto lo tenemos que transformar en un circuito equivalente de este tipo. Tenemos 48 volt y acá vamos a tener resistencia, acá vamos a tener el Zener, capacitor, y acá vamos a tener la corriente que le estamos pidiendo, que es esta. Esto es un circuito equivalente, ¿no? ¿Cuál es la resistencia que tenemos entre los 48 volt y el Zener? Tenemos dos resistencias de 6K8, dos resistencias R, que son estas que yo puse acá, y vamos a tener una corriente que le estamos pidiendo, y esto es BZ. Entonces, en este caso, cuando nosotros calculamos esto, tenemos que calcular simplemente el valor de las R, porque las de 6K8 nosotros no las podemos cambiar, esas están adentro de la consola, no las decidimos. Lo que podemos decidir es el valor de las resistencias R. Entonces, conociendo nuestra corriente que pide el pre, lo que podemos hacer es lo siguiente. Decimos 48 volt, que es la tensión de la fuente, menos BZ sobre. Y acá vamos a poner esto que está acá. Esto que está acá, la R equivalente, vamos a ponerle R', es igual a, tenemos una rama acá de 6K8 más R y otra igual. Entonces de 6K8 más R sobre 2. Si nosotros esta R' la ponemos acá en el denominador, nos queda 6K8 más R y el 2 nos pasa para arriba. Entonces acá tenemos esto que está acá, es la corriente pedida a la fuente de 48 volt. Esa es la corriente que va a estar circulando por acá. Luego de eso, la corriente se abre en dos. Tenemos la corriente del Zener y la corriente pedida. Entonces ahí tenemos esto menos IP, y todo esto es igual a la corriente del Zener, que tiene que ser mayor o igual a la IZ mínima. Si nosotros cumplimos esto, el sistema va a funcionar. Lo importante es que esto se cumpla, es decir, que nuestra R sea lo suficientemente chica como para que esta resta nos dé el miliampere que necesitamos para que el Zener funcione. Entonces, si nosotros garantizamos que este término menos este término, que esto es un dato, porque es la corriente que consume el pre, si esto nos da mayor que un miliampere, entonces esto ya va a funcionar. La tensión del Zener, bueno, la vamos a elegir en función de la tensión que queremos que alimente al pre. Y bueno, el último detalle que es importante tener en cuenta es que nuestras R están fijando una carga entre la salida y este capacitor C. Es decir, si nosotros miramos para alterna, este punto para alterna es una masa, o sea que
cada una de las salidas del pre va a ver cómo carga esta resistencia R en paralelo a la resistencia de 6K8 y obviamente en paralelo a la impedancia de entrada que tenga el pre de la consola. Nosotros vamos a tener una RL del pre, esto ya es en alterna, en audio. La resistencia de carga del pre para cada rama va a ser de R, que es esta que está acá, en paralelo a 6K8. Tenemos R, seguimos por la misma línea, nos encontramos con 6K8. Seguimos por la misma línea, nos encontramos con esto. Y acá, entre ambas líneas, entre 2 y 3, tenemos una resistencia de entrada del pre de la consola. Esta resistencia de un lado tiene la señal en fase, de otro lado tiene la señal en contrafase. Por lo tanto, si nosotros vemos qué carga representa para una sola de las dos líneas, por ejemplo para la 2 o para la 3, para la que quieran, si nosotros venimos por acá y nos fijamos qué resistencia tenemos, como del otro lado no tenemos masa, sino que tenemos la señal invertida de fase, esta RI pre se divide por 2. Entonces acá vamos a tener RI pre sobre 2. Esa va a ser la resistencia de carga que vamos a ver para cada una de las dos salidas. La salida 2 va a ver como carga R 6K8, porque estos 48 volts obviamente son una pila, ¿no? Y una pila para audio es masa. Vamos a tener R hacia el capacitor, 6K8 hacia la fuente de 48 volts y la RI pre dividida por 2 porque del otro lado tenemos la señal en contrafase en vez de masa. Eso va a ser lo que vea cada una de las dos salidas del preamplificador interno del micrófono. Entonces, si nosotros achicamos mucho esta resistencia R para poder entregar mucha corriente, vamos a tener el inconveniente de que nuestro pre va a tener una carga muy pequeña. Por ejemplo, si lo hacemos 0 ohm para tener la máxima corriente, es decir que únicamente tengamos 6K8 en el denominador, si lo hacemos de 0 ohm, todo el audio se va a masa y tenemos la alimentación pero no tenemos el audio. Entonces es importante que se cumplan las dos cosas, que por un lado tengamos la alimentación, es decir, que el Zener tenga la corriente que necesita, y que por otro lado tengamos suficiente resistencia de carga como para tener la excursión de salida que nosotros queremos con el pre. Si este pre tiene un transistor a la salida, recuerden que la excursión de salida de algunos circuitos, por ponerles un ejemplo, era ICQ multiplicado por la resistencia de colector en paralelo a la resistencia de carga. Entonces, la resistencia de carga nos está definiendo la excursión máxima de salida. Si nosotros hacemos que esta R sea muy chica, la resistencia de carga va a ser muy chica y la excursión máxima de salida también se va a ver perjudicada. Entonces, tenemos que garantizar que esto se cumpla. En resumen, lo que se termina haciendo es tratar de que nuestro pre consuma una corriente baja. Si nosotros tenemos un pre que consume mucha corriente, esto ya va a ser imposible de lograr. Siempre que hagamos algo con la alimentación Phantom, vamos a tener que utilizar corrientes de consumo, corrientes IP bastante pequeñas, para poder tener una R lo suficientemente grande como para que la carga que ve el pre a la salida no sea demasiado chica, y para que el Zener pueda tener la corriente de aproximadamente 1 mA que necesita para fijar su tensión.